Este curso cubre la información acerca de la entrada a espacios confinados que requieren de un permiso. Usted aprenderá los fundamentos de procedimiento de permiso de entrada a espacios confinados, requerimiento de entrada y monitoreo, papel del supervisor, del asistente y de quien entra, exigencia de ventilación y procedimiento de rescate. Para protegerle a usted y a los demás, todos los espacios confinados que planteen un peligro son clarificados como espacios confinados que requieren permiso. Esto significa que antes que alguien le permita entrar en el espacio, debe completarse un permiso de entrada. Este permiso de entrada asegura que todos los riesgos han sido controlados antes de la entrada y que solamente los trabajadores clarificados entrarán en él. Un espacio confinado con permiso requerido para entrar no deberá ser ocupado a menos que se haya colocado un permiso completo y firmado o que esté disponible en el acto para la revisión. Para ayudar en la preparación de un permiso de entrada, cada permiso requerido para espacios confinados han sido evaluados por riesgo y condiciones de entrada aceptables. Esta evaluación detalla los puntos de entrada y equipos necesarios, peligros físicos y atmosféricos, cómo los peligros son controlados y eliminados, requerimiento de monitoreo atmosférico, procedimiento de entrada específico, exigencia de ventilación, el equipo que requiere el bloqueo y etiquetado, procedimiento de rescate y todas las otras exigencias de seguridad. El permiso de entrada contiene la información siguiente: objetivo, fecha y cuánto durará la entrada, nombre de participante, asistente y supervisores, riesgos del espacio permitido, resultados de pruebas iniciales y periódicas, los medios usados para aislar el espacio, los métodos usados para controlar o eliminar los riesgos, condiciones de entrada aceptables, equipo para ser usado en el espacio, procedimiento de rescate y cualquier otro permiso adicional necesario para la soldadura o otro tipo de trabajo caliente. Es la responsabilidad del supervisor de entrada de asegurar que el permiso de entrada esté correctamente llenado y publicado antes de permitir a alguien entrar en un espacio confinado. Las condiciones que deben ser mantenidas antes de la entrada son llamadas las condiciones de entrada aceptables. Estas son determinadas por la evaluación de riesgo y la supervisor responsable de la entrada y deben ser establecidas antes de la entrada. Las condiciones de entrada aceptables definen los estados físicos y atmosféricos más seguros del espacio y no pueden ser cambiadas sin un nuevo permiso de entrada. Una parte de las condiciones aceptables de entrada incluye las condiciones atmosféricas requeridas en un espacio confinado. Un ejemplo de condiciones atmosféricas aceptables podría incluir nivel de oxígeno de 19.5 al 23%, ninguna concentración de gas explosiva, ningún vapor tóxico o vapores encima del nivel permitido y ventilación establecida y mantenida. Si alguna condición atmosférica en el espacio es inmediatamente peligrosa a la vida o la salud, un equipo de rescate para espacios confinados debe de estar en el sitio y listo para conducir operaciones de rescate. Las condiciones de entrada aceptables también incluyen el riesgo físico que puede estar presente. Los ejemplos de estado físico aceptables podrían incluir ningún material de absorción en el espacio confinado, ningún material o producto químico peligroso. El espacio ha sido drenado y limpiado con agua. La temperatura interna es menos de 100 grados Fahrenheit. Los potentes eléctricos y los mecánicos en el espacio están bloqueados. Todos los tubos hacia y desde el espacio están desconectados o bloqueados. Está disponible un equipo de rescate y un asistente está presente y todo el equipo de entrada, rescate y monitoreo están en el lugar.
El procedimiento de entrada a un espacio confinado específico debe ser seguido para garantizar la seguridad de cada uno de los que entran. Los pasos de entrada incluyen llenar un permiso de entrada, conducción de una sesión informativa de preentrada, motejar y comprobación de todo el equipo, establecimiento de condiciones de entrada aceptables, control de calidad del aire inicial, colocación del sistema de entrada, control continuo de la atmósfera interna, establecimiento de comunicación entre el asistente, los trabajadores y el equipo de rescate, fijación del permiso de entrada a espacio confinado, entrada al espacio confinado y una interrogación postentrada si algún problema fue encontrado. Equipo de entrada a espacio confinado. Hay 3 grupos de personas implicadas en la entrada a los espacios confinados requeridos del permiso: el supervisor de entrada, el asistente de entrada y los trabajadores que entran al espacio confinado. El supervisor de entrada es responsable de supervisar todos los aspectos de la entrada, conocer los riesgos del espacio específico, verificación del permiso de entrada, terminación de la entrada y anulación del permiso cuando la entrada está completa, la verificación de que los servicios de rescate están disponibles, comprobación de operación segura en el espacio y asegurar que las condiciones de entrada aceptables son mantenidas. El asistente de acceso debe ser colocado fuera de la entrada y no está permitido entrar bajo ninguna circunstancia. El asistente es responsable de conocer los riesgos del espacio confinado, mantener una cuenta exacta de quienes entran en el espacio permitido, mantener fuera del espacio de permiso durante la operación de entrada, comunicarse con los que entran cuando fuere necesario, monitorear las actividades dentro y fuera del espacio, convocación de rescate y otra emergencia si es necesario, la realización de un rescate sin entrar de su necesario y manteniendo a las personas no autorizadas fuera del espacio. Los que entran son los trabajadores que van dentro del espacio confinado. Sus responsabilidades incluyen conocer los riesgos específicos del espacio confinado, saber cómo usar apropiadamente el equipo requerido para una entrada segura, comunicarse con el asistente como fuese necesario, alentar al asistente si hay algún cambio o nuevos peligros y salir cuando las condiciones cambien o a pedido del asistente o del supervisor. La ventilación es muy importante para establecer y mantener condiciones de trabajo seguras dentro de algunos espacios confinados. Los elementos básicos de la ventilación de espacios confinados incluyen la conducción de pruebas atmosféricas iniciales antes de usar equipos de ventilación, mantener todas las fuentes de inhalación lejos de atmósferas de combustibles potenciales, y supervisando y reportando todos los gateos y sospechosos hacia adentro o hacia afuera del espacio designado. Si se requieren ventiladores eléctricos, usted siempre deberá ventilar el espacio confinado antes de la entrada y durante todo el tiempo que la gente esté dentro del espacio confinado. La entrada del aire del ventilador deberá estar levantada 10 pulgadas sobre la tierra para producir la posibilidad de entrada de monóxido de carbono proveniente de vehículos. Tenga cuidado por donde la descarga del aire usado saldrá del espacio. Localice el soporte a 5 pies de distancia de la apertura del espacio para prevenir que el aire se circule de regreso al espacio. Mantenga la longitud y la curvatura de la manguera al mínimo. El flujo de aire es reducido por la adición de longitud y curva en la manguera. Asegúrese de localizar el final de los conductos de ventilación cerca de la base de los espacios. Usted debería aumentar el tiempo de purga inicial en el 50% si la atmósfera del espacio confinado es tóxica o si el espacio tiene forma irregular.
El sistema de ventilación debe ser capaz de proporcionar 20 cambios de aire por hora. Considere en proporción de ventilación de suministro directa a las áreas ocupadas por trabajadores. Use una descarga local para fuentes contaminantes del aire, como vapores de pintura o soldadura. El supervisor de entrada debe decidir si el suministro y la descarga local o una combinación del equipo de ventilación debe ser usado. Las ventajas de la ventilación de suministro incluyen dilución rápida y local directa en la zona que respiran trabajadores. Mezcla de aire eficaz y el flujo de aire fresco ayuda a mantener a trabajadores más confortables. Desventaja de suministro de ventilación incluye descarga de aire contaminado en el punto de acceso, sobre refrigeración de trabajadores en un ambiente frío y expansión de polvo o evaporación de líquidos. Las ventajas de ventilación de gases de escape incluyen no dispersión de contaminante en el espacio confinado, descarga de contaminante lejos de acceso, control localizado de contaminante y velocidad de flujo de aire menores para reducir el enfriamiento de trabajadores en espacios fríos. Las ventajas de ventilación de gases de escape incluyen mezcla y dilución de aire ineficaz, llevado de contaminación a la zona de respiración del trabajador y posibilidad de concentraciones contaminantes en el aire. Antes de que sea permitida la entrada a un espacio confinado que requiere de cualquier permiso, es necesario un medio de rescate. Hay tres tipos de procedimientos de rescate para espacios confinados: rescate por sí mismo, rescate sin entrada y rescate con entrada. Si la entrada a un espacio confinado es por un punto de entrada inferior al del área de trabajo, debe proporcionarse un medio para rescate a los que están dentro por una apertura más alta. Para el rescate de sí mismo, los que entran son provistos de medios para dejar el espacio rápidamente si las condiciones de entrada cambian o señales de sobreexposición son notadas o si son ordenadas por el supervisor de entrada o el asistente. Los ejemplos incluyen el uso de escaleras, andamios y tolvas de evacuación. Para un rescate sin entrada, al asistente se le proporciona de un medio para remover a los que están dentro del espacio confinado sin la necesidad de entrar. Los tornos de cable, las correas y los cables son generalmente el equipo usado para rescate sin entrada. Los rescates con entrada son conducidos por un equipo entrenado especialmente que tiene la experiencia en el rescate del tipo específico del espacio confinado. Un equipo de rescate debe de estar en reserva durante todas las entradas en espacios que tienen condiciones atmosféricas que son inmediatamente peligrosas a la vida y a la salud. Los espacios confinados son sitios peligrosos. Antes de que usted entre en cualquier espacio confinado que requiere permiso, asegúrese que conoce los riesgos y cómo ellos han sido controlados e eliminados. Alguien que va hacia adentro de un espacio confinado debe estar autorizado y entrenado en procedimientos de entrada y rescate. Usted también debe saber usar el equipo de entrada y rescate. Si usted alguna vez tiene alguna duda sobre su seguridad o la seguridad de los demás dentro de un espacio confinado, abandone el área inmediatamente y rompe los peligros del supervisor de entrada o del ayudante de accesos.